Bueno, La Hoya fue un escenario del amistoso, también Olimpia hizo lo suyo. Eso ya prácticamente ¿viste famoso cuando van a inaugurar una obra, está la cinta tricolor y viene la tijera? Es ya prácticamente la apertura de la apertura, ¿es así, Miguel? No, precisamente fue más bien la presentación de los nuevos equipos, principalmente por el lado de Cerro Porteño, que hizo una contratación de 6 extranjeros. Me refiero a que en realidad es poner a prueba todo lo que contrataron y decir, con esto queremos ir por la victoria de la apertura. Claro, y fíjate que un solo partido amistoso, como bien lo mencionaste antes ya de arrancar el campeonato. Muy corta preparación de lo que fue la pretemporada y ya el arranque del primer campeonato de esta temporada. Cerro Porteño junto a Libertad y Nacional son los clubes que han fichado mayor cantidad de extranjeros. Casi unos 60 futbolistas extranjeros vamos a tener esta temporada en los campeonatos paraguayos, tanto apertura como clausura, y fue Libertad que tuvo mayor cantidad y calidad en fichaje de foráneos. Cerro Porteño, majestuoso fue. Sí, la presentación se extendió por demás también, pasaron los 30 minutos, el amistoso debía haber arrancado 20-30 y casi la 21 se puso el partido amistoso ante el equipo argentino Atlético Tucumán. Se evitó un poquito también este partido con la cantidad de cambios que se realizaron, 9 cambios por equipo. Pero era luego, técnicamente, era necesario hacer eso, en realidad era hacer una demostración de fuerza. Claro, aparte que era el primer amistoso después de una dura pretemporada. Justamente lo estábamos viendo a Jorge Rojas, uno de los tantos y seriamente cuestionados el año pasado, va a dejar Cerro Porteño. Está prácticamente vendido a un equipo mexicano. Ya en las próximas horas se va a conocer cuál va a ser su nuevo club y va a ser transferido en forma definitiva. A partir de esto hay que ver si Cerro vuelve a fichar a otro jugador para reemplazarlo en la lista de buena fe. Cerro Porteño arrancó anoche con una victoria de 3-1, o cerró más bien la fase de preparación, y va a debutar el próximo miércoles frente a Guaraní en Dos Bocas en el campeonato. Y luego van a venir los partidos de Copa Libertadores en el marco del grupo 5, que va a tener como rivales al Nacional de Uruguay y Zamora, y otro adversario que va a surgir de la primera fase de esta Copa Libertadores. ¿Y a Olimpia cómo le fue? Ganó 3-1 también. En el partido principal, la General Díaz, un partido exclusivo, sí. Arrancó este año como cerró el año pasado. Ahí ya va a empezar a hablar tu vecino. Sí, ya le va a empezar. Pero hay que marcar diferencia. El partido de Olimpia que se jugó en para uno fue exclusivamente para los socios. Una asistencia un poquito superior a los 8.000 aficionados, mientras que en La Hoya hubo más de 23.000 asistentes. Y lamentablemente, una vez más, se registraron incidentes entre las barras bravas de Cerro Porteño en el sector de gradería. Ahí está, es cierto, eso nos faltó hacer el recuento. Vale, y Miguel. Incidentes, el famoso líder de una barra y de la otra, queriendo marcar diferencia. Exacto. La plaza, no es la primera vez de hecho, que integrantes de estas barras organizadas no van a poder asistir en los primeros partidos del campeonato de apertura porque están suspendidos. Pero es el momento en que la propia dirigencia del Cerro Porteño debe tomar cartas del asunto y eliminar a los líderes de estos delincuentes que se hacen llamar barras y existen. Fíjate, era un partido amistoso en el que se presentaba al nuevo equipo, a los nuevos fichajes y ya incidentes. Además, en un partido en el que se mostraba favorable al equipo de Fernando Jugar. Si era otro equipo, probablemente le sancionaban a la barra. Es que están sancionadas. Y no, hay que recordar nomás que uno de los máximos directivos de la APF era dirigente de Cerro Porteño, ¿verdad? Y contra ellos generalmente no hay sanciones. Ahora yo quiero saber qué va a pasar el día o que se llegue a implementar, si se llega a implementar alguna vez o se piensa implementar lo mismo que en Argentina, por ejemplo. ¿Va a disminuir o no este tipo de situaciones? Difícilmente, porque en Argentina tampoco ha mejorado esa situación. Al contrario. Al contrario, ha empeorado bastante. E inclusive se llegó en situaciones en que hinchas fueron asesinados. Sí. Dentro del mismo estadio o en las cercanías. Ojalá no lleguemos aquí. Aquí lo que casi tenemos llegamos, casi llegamos, pero además de los incidentes en los estadios, lo que tenemos son robos frecuentes después de la culminación de los partidos. Sí. Mal llamado hinchas metieron un revólver a un estadio. ¿De qué club eran? Estaba apuntando a una persona directamente. Ahora, lo que no entendí fue la acotación de Juanqui sobre la suspensión de un hincha o de otro. Y el viejo cuento olimpista. Lo que está diciendo. ¿De qué club? Asumí nomás. ¿A quién lo quiere decir de Cerro Porteño entre la APF? ¿Y Sosa Jovellano? No, absolutamente. Porque aparte de las determinaciones de sanciones, la hincha lo toma el tribunal disciplinario de la APF.
No tiene nada que ver. Te voy a decir una cosa, Sí. que le sancionó a Olimpia por pedir paz en el norte, pero cuando se hizo acto político en el estadio nunca tomó medidas. O sea, En el estadio, pero ¿a quién le suspenden del estadio? hubo clubes que realizaron actos políticos abiertamente, prestaban sus instalaciones y no hubo ni una sanción por más que el reglamento FIFA lo Pero el establece. reglamento dice, mientras no haya un partido de fútbol, los clubes pueden ceder o alquilar sus escenarios deportivos para Reglamento altos. FIFA no Eres dice ven a eso. En la Miguel, misma eres Conmebol ven, no va a se entender, registró pues. eso. altos partidarios en el Partido Colorado. Me sigue ¿Vos de gente qué regular. club sos, Susi? Olimpia. No, pero acá no se Estamos trata. locos. Acá No, no se pero trata. no pero tengo por ningún eso, fanatismo estamos ni hablando, nada. hermano, Aparte, Pregunté nomás. No, Si es inclusive sensible, mencioné anda que la gente. la barra brava de Cerro Porteño están suspendidos, los hinchas, y no van a poder asistir. Sí. Aparte, hay una sanción provisoria que luego puede Convengamos aumentar. convengamos que la sanción para la barra sigue siendo bola para cualquier club, porque al final entran todos, no entran los bombos. Porque hasta Exacto, ahí- o sea, entran camuflajeados, pero por lo menos se registran menos incidentes. Pues no entran como tales. Bueno, Es lo que- conclusión, ¿lo Olimpia le fue bien a Olimpia? Sí, 3-1 ante General Díaz, que fue un duro rival también, y te decía lo de Roque terminó, o sea, arrancó este año como terminó el año pasado, marcando 2 goles y en un estado físico de plenitud. Eso que vamos a tener a Roque Santa Cruz para ratos. Qué feliz estaba Rodrigo Rojas ayer. Se jugó todo el partido preliminar. Dejen ya de satanizarle a Rodrigo Rojas. Yo por estoy lo- súper- Un traidor. Un traidor. No, Un no, traidor. No, pero por ustedes favor. tienen que entender No, que esto es un trabajo. Supongamos, Es un gran supongamos que vos te vas a otro grupo empresarial. A eso iba, ¿Qué a vas a eso quería hacer ir. vos? A eso quería ir. ¿Cómo me voy a ir si No, me pero siento espera. muy cómodo? No, en la- no, Ah, bueno, está bien, pero espera, si espera, digo, pero si digo espera. no. Yo no me Espera. muevo a veces, quiere ser Y tranquilo. si no, me llama no. CNN, por ejemplo. No, pero está bien, pero voy a decir, bueno, me quiero ir, pero no voy a decir, no, yo no me muevo acá, yo estoy con usted y mañana me voy. Te voy a decir una cosa. Primero, nunca dijo eso. Y segundo, sería, hago una acotación, Javi, es irte a otro grupo empresarial y después volver al diario en el cual naciste cada vez. Que es lo que pasó con Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas volvió Él al se club formó en en el que Olimpia. lo vio No, pero nacer. Olimpia no le dio nada. Pero tienen que mirar Deben una cuestión ser desde el ese punto de vista consumido. profesional, o si no, nadie se va a mudar Un nunca. traidor, Esto es un amigo, trabajo un para él, traidor. independientemente de la pasión que sientan espera, por Miguel. cada ¿Hasta club. dónde llegamos o hasta dónde se sabe si la directiva de Cerro Porteño hizo lo necesario para retenerlo? Aquí hay un punto. Contesta, Iván, por favor. Sí. Escuchar Yo la sostengo entrevista lo- limpia como media. hincha, yo ¿Qué estoy hablando tanto como hiciste hincha. para retenerlo? Ahí Cerro le ofreció un buen contrato. Es lo que te dijeron. Bueno, espera, perdón el exabrupto de interrumpir No, tu no, por favor, relato, está bien. Miguel. No, por favor. A veces nos vamos un poquito. Sí, no, me vamos parece muy bien. Reencauzamos. Sí. Bueno, Olimpia entonces todo listo también para la apertura. Sí, el bicampeón del año pasado mantuvo a todo su plantel y realizó contrataciones muy importantes que lo va a jerarquizar, inclusive le da la posibilidad al entrenador Daniel Anero de cambiar de esquema táctico inclusive. ¿Quién es el más costoso que trajo Olimpia? Yo creo que Alejandro Silva. Ale Silva. Casi 3 millones de dólares pagó para recuperarlo Alejandro Silva. Fue él. Cuando se lanza esta campaña de juntar 15.000 socios para traerlo, él ya estaba contratado. Pero le salió muy bien el marketing a la dirigencia de Olimpia. Fue hábil en el discurso. Totalmente. Trovato. O sea, la contratación o la vuelta de Ale Silva dependía de llegar a 15.000 asociados. Y él ya estaba contratado. Entonces, lo dijimos acá, en unos programas también. Yo leí la vez pasada una lista de los paraguayos mejor cotizados a nivel internacional inclusive. ¿Quiénes son? Almirón, Almirón pasa, es uno. pasa a ocupar la lista. Va a número pasar a uno. ocupar. Va a pasar a ocupar. Va a pasar a ocupar. Sí, sí, va a pasar a ocupar. Oscar Romero, segundo. ¿Cuánto Oscar Romero costó Roque Santa Cruz cuando la primera vez fue al extranjero? En aquella época se había dicho 5 millones de dólares y terminó siendo 8 millones. Y bueno, Unos haciendo- 3 millones que... Haciendo un recuento, Sí. los años que pasaron, el monto aquel tiempo, lo que valdría ahora y demás, ¿quién es actualmente el que costó más plata? Hace 20 años atrás, 8 millones de dólares. Sí. Y hoy, 10 millones. ¿Cuánto? ¿Quién fue el Almirón? jugador, ¿10? el jugador paraguayo Almirón. más caro? Almirón era 9. Almirón va a costar 33 millones de dólares, lo que está pidiendo. Va a el costar. Atlanta. Derly va a costar el- Derly sí, González le costó al club de Ucrania Sí. 14 millones de dólares. Sí, en realidad 12 millones y 2 millones de dólares para él, 14. 14 millones. Fue el Sí, jugador. Derlis. Sí, vaya. O sea que es Derlis. Derly ahora es el jugador paraguayo más caro de la historia, no importa en qué mercado. ¿Y Oscar Romero por cuánto fue cedido al equipo chino? ¿Y cuánto? 16. 16. Sí. Oscar es ¿Se más caro. pagó? Va cambiando. ¿Se Sí, pagó? claro, Oscar claro. es más caro. Claro. Hasta la Ocurre transferencia que al no nivel se, mundial. no se tiene certeza realmente de cuánto se pagan.
porque están los números en negros y los números legales que se manejan. Claro. Ah, entonces Oscar le pasa. Claro, y ahora Miguel Almirón va a ser. Hablando de números negros, que mucha gente contrató Libertad. Perdón, se me fue. Che, esperanos, hablando, ¿Qué es lo que no, está hablando de planteando? cosas Es serias, que- esperanos. No, vamos a hablar. Espera, no, Sí, permítame no me va a un decirle ratito. Miguel. ¿Qué? Libertad busca intimidar con el bolsillo. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Estrellismo Como gasta siempre cartas. siempre Sí, ocurrió, ¿verdad? Exacto. Anoche, por ejemplo, lo escuché decir a Marcos Cáceres, penosamente no estaba ahí, porque lo iba a responder acá, que ningún periodista deportivo tal vez se iba a atrever a hacerle una pregunta sobre política a Horacio Cartes. ¿Y para qué van a mezclar las cosas? Yo creo que se puede mezclar. Ahora, yo defiendo a mi sector. Fácilmente en una conferencia de prensa, si es que está, Horacio Cartes se le puede preguntar si este alejamiento o la vuelta al fútbol es un alejamiento de la política. Y de acuerdo a la respuesta que dé, insistir. Si dicen no, vamos a volver y hablar de lo que fue el fracaso de su gobierno. ¿O le está utilizando al fútbol para mantenerse en la vidriera sin tener definido si se candidata o no? Por eso, la primera pregunta debe ser si esta vuelta al fútbol es un alejamiento de la política o un receso en ese. Lo que Marcos dijo es que supuestamente Cartes no les respondería si ustedes No, le preguntan sobre de esas hecho, cosas. en el mismo ámbito político dejó de responder muchas preguntas. Y en otras intentó ser irónico y no le salió. Y habla cuando está ahí en Libertad. Porque Saluda. yo recuerdo Saluda. anteriormente, en algún la- momento me en tocó. el primer ciclo de Horacio Cartes como dirigente de Libertad, su relación con la prensa deportiva era muy amena. Y a eso Respondía, iba. atendía Yo todo. llegué Y ahora a ir no. a Libertad en Ahora varias es ocasiones a Vos eras cubrir. reportera Yo de hacía deportes. los fines de semana hacía fútbol. Fútbol. Sí. Y llegué a ir a Libertad y Horacio Cartes hablaba con la prensa Sí, sin ningún por eso. inconveniente. ¿Hace cuánto de eso? Y allá por el 2011 más o menos. Sí. 11, 12. Claro, porque él ¿Cuántos estuvo con la años que selección tenemos, hasta el Susi? 2010. Yo tengo 28 años y lo veo con mucho Estuvo con la orgullo. selección ¡Ya! hasta el 2010. Hasta el 2010. Sí, estuvo Hasta con- inclusive cuando estuvo en la selección, o sea, en el Claro. ahí hablaba, sin ningún claro, voto claro. acercaba y le decía, don Horacio. Pero que de sí". hecho ahora su vuelta a Libertad le hace bien al equipo de Tuchucá para intimidar con el bolsillo. Che, Juanqui, te quiero ver Ahí con un está. walkie ahí en el estadio. Pues si yo cubría deporte. Y no, y te quiero sí. ver ahora. te Yo quiero ¿Vos ver hiciste deporte. deporte alguna vez? Hice, sí, vos sabés que hice en Luque, en mi valle. Ah. Cubría Deportivo Luqueño. Muy bien. Sí. Cuando Ahora tenía entiendo 12, muchas 13 cosas. años. Con mucha objetividad, por cierto. Ahora entiendo muchas cosas. Nos estamos yendo, nos estamos... Cuando regresemos, nos ocupamos de Javier Zacarías Irún. ¿Habrá o no imputación? ¿Qué es lo que pasó con esa investigación? Con bombos y platillos se había anunciado que sendos biblioratos habían venido del Alto Paraná, la capital del país, para que sean sometidos a estudios por parte fiscales y todos los colores, sabores y diseños que quieras agregarle a la investigación. Pero ¿para cuándo algún resultado? ¿Cuándo regresemos?